cuando no estamos, hermanos, haciendo lo que Él dice. Hay una escritura muy bonita, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, la lógica nos está diciendo que si nosotros no hacemos lo que Él manda, entonces Él no es nuestro Señor. Porque el Señor era el dueño de aquel esclavo, hermanos, de aquel siervo. Y ese siervo estaba a la orden de su Señor. Y hacía todo lo que Él le mandaba. Y se le decía: Señor, mi Señor. Él lo hacía con solvencia porque Él hacía lo que su Señor le mandaba. ¿Verdad? Tenemos ahí a Saraí, la princesa, hermanos, la esposa de Abraham. ¿Cómo le decía Saraí, hermanos, a su esposo Abraham? Dice: mi dueño. ¿Y será que estaba sujeta Saraí, hermanos, a Abraham? Claro que sí, así lo dice la palabra del Señor. Efesios 5:23. ¿Verdad que todos, dice, estén sujetos los unos a los otros? Y en especial, dice, las casadas a sus maridos. ¿Cómo? Al Señor. ¿Verdad? Dando a entender que si el Señor es nuestro Señor, nosotros estamos, hermanos, sujetos a lo que Él nos manda. Es por eso que Lucas, allá en su capítulo 17, verso 10, dice que siervos inútiles somos si hacemos nada más, dice, lo que Él nos manda hacer. Fíjense que haciendo lo que Él nos manda hacer, Lucas todavía nos califica como siervos inútiles. Y ahora, si no hacemos lo que Él nos manda hacer, ¿en qué calificativo estaríamos, hermanos? Solamente analicemos. ¿Verdad que es bastante crítico el asunto o la faceta en la cual, hermanos, estamos viviendo? La prueba de que somos sus discípulos o seguidores de Jesús es que producimos fruto. Además, Jesús quiere que seamos fructíferos. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. El verso 16 del capítulo 15. ¿Para qué entonces nos comisionó el Señor, hermanos? ¿Para qué nos consagró? ¿A qué nos envió? Yo no sé si usted en su historial de 40 años que tiene en la iglesia, de 16 años que tiene en la iglesia, o de 5 años que tiene en la iglesia, o de 2 años para acá que tiene en la iglesia, en su historial yo no sé cuántas personas lleva ya que se han convertido por el mensaje que usted les transmitió. Y bendito sea el Señor si usted tiene en su agenda, porque eso es necesario que usted lo tenga en su agenda. ¿Cuántas personas se han convertido y están dentro de la iglesia por el mensaje que usted les ha compartido? Y vamos a hacer algunas preguntas. Las personas más antiguas de estar en la iglesia. Hermana Araceli, ¿usted tiene en su agenda de su mente cuántas personas se han convertido por el mensaje que usted les ha compartido?
pero ¿hay alguna de las que en alguna vez les habló usted y están en la iglesia? O que vinieron a la iglesia pero que se fueron. No recuerda. Muy bien. Hermana Esther, Esther Rodríguez, en su trayecto de cristiandad, ¿tiene usted alguna persona que le habló del Evangelio y que se convirtió al Señor Jesús y que llegó a la iglesia o que está dentro de la iglesia? No hay, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que estoy hablando, hermanos, con las personas más antiguas en la iglesia, o sea, los o las pioneras, ¿verdad? En la iglesia. Y eso, hermanos, nos debe de preocupar. Y también apuntémoslo, hermanos, ¿verdad? Este pescadito, yo le tiré el anzuelo que me dio el Señor y gracias a Dios aquí está. ¿Por qué? Porque ese es un fruto, hermanos, de la rama de la cual somos, ¿verdad? Y ese fruto también se convierte, hermanos, en otro péndulo para que este también lleve, hermanos, fruto, o en otro brotón, ¿verdad? Para que este también lleve fruto. Y así, hermanos, va la vida cristiana. Jeremías en su capítulo 17, versos 7 al 8 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como el árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia las corrientes y no teme que llegue el calor, y su hoja está siempre verde. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Tenemos nosotros, hermanos, alguna época en la cual ya no demos fruto siendo cristianos? ¿Verdad que no hay época, hermanos? Siendo cristianos, hermanos, no hay época en la cual nosotros digamos, bueno, pues ya no doy fruto. Si es un anciano, por ejemplo, o una anciana, pero es una anciana y un anciano de aquellos templados, hermanos, de aquellos que se han portado bien, aunque ya no pueda andar así en la calle, hermanos, hablando del Evangelio, esté en su casa y puede servir, hermanos, para consejero, ¿verdad? Porque ahí está la ciencia, hermanos. Ahí está la sabiduría, ahí está la inteligencia. Y este puede servir para consejero en los diferentes aspectos o en los diferentes ámbitos o en las diferentes áreas, hermanos, de la vida cristiana. Para aconsejar jóvenes, para aconsejar matrimonios, de diferentes formas, hermanos. ¿Por qué? Porque han sido personas que han madurado, hermanos, y han llegado a la vejez en las cosas de Dios. Y la palabra del Señor no se puede equivocar. Si está plantado junto al agua, dice, no se angustia ni teme de la sequía. Y en todo tiempo dice que tiene frutos. Nosotros estamos asimilados, hermanos, como árboles. Según el Salmo 1, así dice del hombre, ¿verdad? Bienaventurado, dichoso el hombre. Será como el árbol plantado. Muy bien. ¿Por qué son importantes las raíces en los árboles? Primero, algo tan grande como un árbol necesita un anclaje firme en el suelo. Si quiere mantenerse en pie frente a los vientos y las tormentas. Por consiguiente, aunque las raíces sean la parte menos visible del árbol, dado que están en el interior del suelo, forman una red tan frondosa como la estructura de las ramas en el exterior, o sea, la copa de arriba. En muchos árboles, las raíces presentan a menudo mayor extensión que la copa de los mismos. Hay árboles, hermanos, que la estructura de las raíces a veces es más grande que lo que se ve en la copa de arriba.
Y dice que esto, hermanos, está escondido. ¿A dónde están escondidas nuestras raíces, hermanos? ¿Sabemos nosotros como seres humanos el grado espiritual que tiene cada uno de ustedes? No, hermanos. El grado espiritual solamente Dios, hermanos, lo conoce. Algunas pautas damos, hermanos, en nuestra forma de actuar, hasta dónde somos espirituales y hasta dónde no, ¿verdad? Donde el ser humano puede calificarnos y puede decir, bueno, el hermano hoy no estaba tan espiritual, ¿verdad? O como que veo al hermano un poco apagado espiritualmente. ¿Acaso no se dice eso? ¿Verdad que sí? Y a veces en nuestros mensajes, hermanos, a veces no tenemos la misma fluencia del Espíritu de Dios. A veces estamos, hermanos, cortos. Y el pueblo allá abajo, hermanos, no siente esa llenura, hermanos, del mensaje. A veces no percibe por nuestra falta de espiritualidad o por nuestra falta de preparación en el estudio de la palabra del Señor, o por la forma de exponerlo. A veces no nos entienden. Y eso se dice. O cuando una persona, hermanos, anda mal, ¿verdad? Si alguien anda mal, hermanos, y se para en este lugar, es solamente aparentar, hermanos, se siente ese defecto, ¿verdad? De que no es realmente la persona indicada para que esté allí. Nosotros como seres espirituales, como seres humanos, que hemos experimentado muchas veces la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas, y estamos acostumbrados a recibir diferentes clases de mensajes, hermanos, por diferentes siervos que se han parado aquí y que nos han llenado, hermanos, que hemos sentido. También podemos calificar allá abajo, hermanos, el grado espiritual que tiene esa persona en ese momento. Sea bienvenida nuestra hermana Elita, que está entrando en estos momentos. Entonces está diciendo aquí el comentarista, hermanos, que las raíces son la base principal de los árboles, son la estructura principal de los árboles. ¿Para contrarrestar qué, hermanos? Los vientos y las tormentas, hermanos. Fíjense que un árbol plantado frente a una corriente de agua también tiene problemas. Cuando esta corriente de agua, hermanos, es muy caudalosa, resulta de que mina, hermanos, por bajo de las raíces. Ustedes han visto a veces en los arroyuelos o en los ríos, hermanos, algunos árboles que ya parecen arañas, ¿verdad? Y están pegaditos allá, solo entre una... Y el raicero ahí, hermanos, ¿por qué? Porque el agua, hermanos, les ha minado por bajo. Pero ahí están, ¿verdad? Pero están verdes. Entonces un árbol, hermanos, con buenas raíces, por supuesto en Dios, es un árbol, hermanos, que no va a padecer estos defectos que dice el profeta Isaías, que no le teme a la sequía, ni tampoco se angustia. ¿Han visto ustedes algunas veces los árboles faltos, hermanos, de agua? ¿Cómo se ven, verdad? Marchitos, hermanos. Algo otros botan todas las hojas y solamente están ahí, hermanos, las ramas sin copa. ¿Y cómo se ve, hermanos, de lastimoso una selva así en ese estado?